Y damos comienzo a Fuera de Serie para hablar con el señor Federico Trucco, que es bioquímico y director de la empresa Bioceres. ¿Qué tal, Federico? Agustina Henrich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por esta entrevista. Baltasar Schubert te saluda, muy amable. Buenas tardes, Baltasar. Federico, Argentina tiene como una constante ahí de renovación de emprendimientos. Surgen nuevos, pero también vemos que desaparecen muchos otros. Desde tu perspectiva y tras este largo camino de innovación que llevas, ¿por qué te parece que sucede esto? Creo que es algo relativamente natural. Nosotros en Argentina tendemos a ver el cierre de una etapa o los fracasos desde un punto de vista trágico, que es algo bastante nuestro. Sí. Yo creo que es parte del proceso evolutivo, ¿no? Hay cosas que cumplen un ciclo y terminan, y otras que nacen a medida que la ciencia y el mundo moderno nos ofrecen nuevas oportunidades. Lo veo más como un proceso continuo, en donde en la vida a veces nos toca fracasar y a veces tenemos éxitos que son siempre relativos, y desde ese punto de vista creo que cualquier economía que esté activa y en movimiento va a tener un poco de las dos cosas, ¿no? ¿Y qué necesita por lo menos en Argentina, una economía activa para darle una revolución a lo que es el emprendedorismo? ¿Qué se necesitaría para una revolución emprendedora en Argentina? Yo creo que lo primero que necesitamos es no tenerle tanto miedo al fracaso, entender que por lo menos si uno lo piensa desde un punto de vista científico, el aprendizaje se da cuando nos demostramos equivocados. O sea, es difícil generar conocimiento a partir del éxito. Entonces, creo que ese sería para mí el primer gran salto, es tratar de cambiar la actitud, primero para puertas adentro, y tener en ese sentido mayor apetito por el emprendedurismo, por las cosas nuevas. Después siempre hay cuestiones de marco institucional y coyuntura que pueden o no favorecer este tipo de procesos, pero fundamentalmente creo que es una cuestión actitudinal, y la verdad que lo que está ocurriendo en algunos espacios de nuestra economía, el sector del agro, la convergencia con el mundo de la informática y de la biotecnología, nos hacen ser bastante optimistas al respecto, ¿no? Federico, ¿en qué sectores ves que hay un potencial de crecimiento en un futuro próximo en la Argentina cuando, de alguna manera la cuestión macro se normalice? Yo creo que en los sectores en donde tengamos ese apetito emprendedor y el capital humano necesario. Yo no creo en los recursos naturales como una forma de estructurar la potencialidad de un país. Nosotros, de hecho, tenemos muchos recursos naturales y quizás nos va peor que otros países que tienen bastante menos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las oportunidades están alrededor del capital humano. Creo que en la vinculación con el sistema científico existe un universo a descubrir. En ciencias de la vida somos el único país en Latinoamérica que tiene una trayectoria de premios Nobel en el espacio. Creo que eso tiene mucho para aportar, no solo al sector agroindustrial, sino también al mundo de la medicina moderna, la medicina de precisión, la medicina regenerativa. Hay ahí un montón de cosas que creo que podemos aprovechar. Creo que en el mundo de los negocios, la revolución que están generando la ciencia de datos en la desintermediación de procesos productivos, en la democratización, si querés, del acceso al capital, en algunas industrias, el famoso mundo del infotech y de fintech, creo que son áreas donde hoy ves una creación de compañías y de puestos de trabajo que me parece que pueden marcarnos un norte en los próximos 10 a 15 años.
Federico, hablando un poco de marcar el norte, vos liderás una empresa que se desarrolla en el medio agropecuario y con una tecnología que por ahí de leerlo nos parece un poco compleja al resto de los mortales, pero sabemos que Bioceres está desarrollando la tecnología HB4 que vuelve a la soja tolerante a la sequía. Es decir, solucionaría el problema de la sequía. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste y también de qué forma podría impactar eso en la producción agropecuaria a corto plazo y también en el futuro de nuestro país de cara a, como vos decías, 5 o 10 años? Por supuesto. En definitiva, nuestra visión es que las compañías de tecnologías para el agro, luego de, si querés, la introducción de la biotecnología como herramienta para el sector, se han concentrado en soluciones que tienen que ver con proteger a los cultivos, cómo podemos defenderlos de otros seres vivos, de la competencia con malezas, de las plagas, de las enfermedades, y alrededor de eso se genera una industria con líderes que hoy ya conocemos, que ha llegado a determinado punto de madurez. La propuesta de valor de Bioceres está por afuera de ese planteo y lo que busca es desarrollar tecnologías que no busquen solamente proteger a los cultivos de otros seres vivos, sino que también ayuden a los cultivos a mejor interactuar con el medio ambiente y fundamentalmente bajen, si se quiere, la intensidad de utilización de los recursos ambientales por medio de la agricultura. O sea, ¿cómo podemos hacer que la agricultura nos ayude a preservar el agua, los nutrientes, a producir lo mismo que hoy producimos, pero sin las externalidades ambientales negativas? En ese espacio, nuestro énfasis está en temas de tolerancia a sequía, salinidad y eficiencia en la utilización de nutrientes. No creo que nuestra tecnología resuelva el tema de la sequía, así de manera binaria, como un antes y un después. Sí creo que es el primer salto significativo que va a tener la producción agrícola a nivel mundial, al menos en el cultivo de soja y trigo, si tenemos un poco de suerte, para poder mejorar el piso de productividad en condiciones adversas. Y en ese sentido pensamos que podemos aumentar los rendimientos más de un 10%, un 20%, en algunos casos hasta un 30%, dependiendo de la escasez, del nivel de escasez hídrica en ecosistemas que se utilizan hoy para la producción de soja y trigo en Latinoamérica. Federico, esto que nos contás, que seguramente de hecho pareciera ser un nuevo capítulo en la historia de la agricultura, pero ¿por qué viene lenta la aprobación? Yo creo que el sistema regulatorio internacional es lento de por sí. Hay cultivos en donde otros ya han tomado el protagonismo hace muchos años, y venir con nuevas tecnologías en estos cultivos en donde ya existe modificaciones genéticas es menos disruptivo que hacerlo en cultivos donde aún nunca nadie ha hecho esto. Entonces, en el caso de trigo, que es el cultivo en el que tenemos algún tipo de demora, nos está pasando un poco eso. De repente Argentina se encuentra con la posición, o la oportunidad, diría yo, de ser el primer país a nivel mundial en tener trigos modificados para que sean tolerantes a sequía, salinidad, y dar de esa manera un salto productivo en un cultivo que desde el punto de vista biotecnológico está huérfano. O sea, piensen ustedes que el trigo se siembra en 200 millones de hectáreas a nivel mundial, es el doble de lo que se siembra soja, y sin embargo estamos usando herramientas de hace 30 años atrás en términos de lo que la tecnología hoy nos ofrece, ¿no? Vos hablabas de un poco de que ser un país lleno de recursos naturales a veces no nos sirvió para tanto, y hace un tiempo hablábamos con Bussi, con Eduardo Bussi, de que claro, tenemos un montón de cosas pero no las transformamos en nada. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo ves el rol del sector agrícola argentino en los próximos 10 años? ¿Hay que dar un salto a la producción, al valor agregado de lo que produce nuestros suelos y nuestra naturaleza? Yo creo que hay que incorporarse al mundo moderno del conocimiento, y esto no quiere decir que lo que hoy hacemos produciendo materias primas no tenga valor. Lo que yo
al menos tengo dificultad en imaginarme es un futuro que dependa de hacer más de lo mismo, o sea, donde nuestra prosperidad sea aumentar en tamaño lo que hoy hacemos. Yo creo que el salto evolutivo viene más por agregar conocimiento, por evolucionar de producir materias primas a producir moléculas intermedias dentro de un espacio de vanguardia tecnológica. Lo que creo que más valor tiene no es el agregado de valor como lo pensamos en forma convencional, que es pasar del grano a la carne, de la carne al corte de supermercado y la internacionalización de eso, que es un poco la visión histórica nuestra del proceso de transformación, sino cómo de alguna manera pasamos a descentralizar la fotosíntesis que está capturada en un grano para producir moléculas orgánicas que se utilicen en la industria de los biomateriales, que podamos ir desde un asfalto hecho con lignina vegetal a un biopolímero de más de $5.000 la tonelada, hecho por una bacteria sintética que fermenta glicerina de soja. Entonces, yo creo que ahí es donde se encuentra una convergencia entre el mundo del emprendedurismo, la generación de conocimientos nuevos y lo que es Argentina como potencia agroindustrial, que hoy lo es a nivel mundial y que se puede potenciar a partir de la incorporación de estos descubrimientos, ¿no? Se viene un evento importante para San Nicolás y la región, como es el SN Pyme, el 11 de julio, y bueno, vas a estar como uno de los oradores importantes que tiene la jornada. Contanos qué expectativas tenés, por qué es importante participar para las empresas de este tipo de iniciativas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que casi me siento ciudadano de San Nicolás, porque la verdad que hemos tenido una muy buena interacción con distintos miembros de la comunidad. Obviamente hay un secretario de producción a nivel local que tiene un apetito insaciable por temas de emprendedurismo y nuevas tecnologías, con quien nos sentimos muy identificados, y él nos ha invitado a participar de este evento. Pero además vemos en San Nicolás una comunidad que está en movimiento constante, tratando de unir piezas de un rompecabezas, en donde hay actores del sector público, actores del sector privado, industrias tradicionales y muy importantes para el país, vinculadas a la exportación, a la metalmecánica, y después el sector del agro, el sector intensivo en conocimiento, las universidades, que tratan de cada uno aportar su granito de arena para ir construyendo una economía competitiva. La verdad que nos genera mucho entusiasmo participar de este tipo de eventos y creemos sinceramente en la gestión local y en el ámbito local como un motor de articulación mucho más potente que lo que se puede lograr en esferas más altas de organización social, o sea, tanto a nivel provincial como nacional. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy contentos de poder ser parte de este evento. Buenísimo, Federico, te esperamos entonces en la ciudad y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, muy amable y sobre todo muy interesante tu visión. Bueno, gracias Agustina y Baltasar por el interés, y nos veremos en San Nicolás, creo que es el día 11. Exactamente, te esperamos entonces. Cariños, hasta luego. Igualmente. Hablábamos con el señor Federico Trucco, que es bioquímico y CEO de la empresa Bioceres. Y yo le decía, me dejaste pensando varias cosas, porque le dio una vuelta de rosca a muchas de las cuestiones que nos dicen los entrevistados. Él habló de que no hay que saberse perdedores ya de una, de que hay que tener una expectativa diferente, no hay que tener miedo a perder, que él decía, bueno, es una característica muy argentina, la de, bueno, las costumbres argentinas de decir no. Sí, tal cual. De ahí viene, es una característica muy argentina. El concepto, pero también, más allá de lo interesante de lo que expuso Federico, hay una cuestión que es real y es estructural en el país, donde cuando vos le preguntabas el tema de qué hace falta para que haya en el país una revolución de emprendedores o del emprendedurismo, la Argentina tiene una tasa muy alta de natalidad de emprendimientos, pero también de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa entre una cosa y la otra? Hay un sinnúmero de variables endógenas y externas, pero la realidad es que para poder
tener una revolución, me parece que hay que revertir esa tendencia, porque en muchos casos, se emprende por necesidad o por convicción, ¿viste? Está el marco para tener el tipo de emprendimientos, acompañan las políticas macroeconómicas, en qué sectores, nos asesoramos bien, o sea, me parece que hay un montón de trabajo para hacer en el campo del emprendedorismo, pero hay algo que es real y que ya el mundo toma nota de esta cuestión, que es el fin del trabajo como lo conocimos, y eso en esta cuestión que tiene el capitalismo, que se llama la destrucción creativa del capitalismo, donde a veces parece que de hecho no tiene una faz o un rostro humano, porque no lo tiene la empresa privada, pero me parece que en esa vertiginosidad de cambios que hay, son un sinnúmero de empresas las que se destruyen emprendimientos, pero se van creando otras. De eso habla la inteligencia artificial, y en una empresa de índole tecnológica y de servicios de innovación como es Bioceres, me parece que ellos están muy a tono con la innovación y los cambios, que nos parecen muy alejados, pero ese futuro no es tan alejado, ese futuro está llegando. Me parece que hay que empoderar a los emprendedores y a la sociedad para poder estar a tono con esos cambios y ver cómo nos insertamos y cómo de alguna manera podemos tener un espectro más inclusivo de este tipo de economías. Y ir más allá y ver más allá, porque claro, lo que él decía, no es la visión tradicional de, sí, tenemos el grano de soja y hacemos claro, tal producto, sino ir más allá, ver cómo podemos innovar a partir de eso, no solo de producir, vale la redundancia, productos nuevos, sino de crear cosas que no existen y pensar más allá de lo que tradicionalmente se piensa, que era lo que me decía. Hay que salir de esa visión de siempre del grano a la carne y sí, los productos lácteos, que es un poco lo que hace Bioceres, ¿no? Sí. Ir mucho más allá, transgredir las barreras tradicionales de lo que uno cree que sería un aporte de una transformación de valor de lo que nos da la tierra. Claro, bueno, indudablemente este tipo de empresas de tecnología de punta y todo son, apuestan mucho a esto, famosa economía de cambios disruptivos, ¿no? Ellos tienen tan aceitado lo que es la investigación y desarrollo, que ven más allá de lo que nosotros podemos mirar en el día a día, están pensando en el largo plazo. Me parece que es muy buena la devolución que deja Federico para poder tener una perspectiva un poco más amplia, cómo agregamos valor. Bueno, al final vamos a estar haciendo un comentario que de alguna manera toca todo este tipo de sectores, porque mencionaste la economía regional y me refiero al flamante acuerdo Mercosur-Unión Europea y la potencialidad, pero bueno, eso lo dejamos para dentro un ratito.